Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video de psicología que trata el tema de personalidad histriónica. ¿Qué busca una persona histriónica y cómo lo logra? Bueno, primero que nada, lo que ellos buscan es ser el centro de atención. Y la manera en cómo lo van a lograr es con una alta dosis de emotividad y con una expresión emocional muy notable, inclusive exagerada. Y es que la personalidad histriónica se va a sentir incómoda cuando no es el centro de atención de los demás. Y esa incomodidad se va a reflejar, por ejemplo, en un enojo, en tristeza y en casos muy extremos inclusive puede llegar a la depresión. Pero justamente para ello, perdón, tiene todo un repertorio comportamental histriónico que le va a ayudar a seguir siendo el centro de atención. Por ejemplo, en la interacción con las demás personas, tú puedes platicar con alguien histriónico y te empieza a lo mejor a hacer gestos con la mirada, con los labios, con la boca, que tú entiendes que te está seduciendo. O, o bien, por ejemplo, en el caso de las chicas, pueden ajustarse el escote cuando están hablando con un chico o con varios chicos, ajustarse el tirante del brasier enfrente de ellos, etcétera, etcétera. Esto es que tienen un comportamiento sexualmente seductor y provocativo. Eh, Aquí es importante notar, por ejemplo, que no es lo mismo tener una actitud de seducción y de coqueteo con una persona que a mí me interesa en un sentido romántico, diferenciar esto de tener un comportamiento seductor con la mayoría de las personas con quienes interactúo. ¿Por qué? Porque si yo soy seductor con mis vecinas, con mis compañeras de trabajo, con la mesera, con la cajera, con las novias de mis amigos, etcétera, pues obviamente ahí ya estamos hablando de un comportamiento histriónico. Y en este sentido no es que yo pretenda tener un encuentro o una relación sexual con todas ellas, sino que lo hago justamente para tener su atención. Puede que ni me interesen sexualmente, pero lo hago para tener y llamar su atención. Otra característica, por ejemplo, es la expresión emocional superficial, que fácilmente cambia. Por ejemplo, pueden tener cara de afligidos por alguna situación, no sé, vieron unos niños de la calle pidiendo limosna, pero en el fondo no están afligidos, cambian drásticamente su expresión. Basta con decirles algo, oye, vamos a comer, o ya viste ese anuncio, etcétera, y modifican su expresión. O bien pueden parecer muy contentos, muy alegres de verte, pero es una expresión superficial. Rápidamente pueden cambiar esa expresión porque en el fondo no se sienten así, no lo sienten realmente. Eh, un dato que creo yo que es muy generalizado actualmente en función a las redes sociales es, por ejemplo, cuando vemos a personas famosas como publican sus fotos enseñando el abdomen, enseñando el trasero, enseñando las piernas, e inclusive tu propia red de conocidos en tus redes sociales debe de haber alguien que generalmente publica fotos con una minifalda o enseñando sus músculos, si es un varón, etcétera, etcétera. Esto es muy característico también de la personalidad histriónica, es decir, van a utilizar su físico para atraer la atención sobre sí. Con las redes sociales actualmente, por ejemplo, pueden tener cientos o miles o hasta millones de likes por la foto en donde están exhibiendo sus físicos, ¿no? Otra característica de la personalidad histriónica es, por ejemplo, su forma de hablar, que es subjetiva, que es carente de matices, ¿no? Por ejemplo, eh, te pueden decir algo así como, oye, conocí a tu papá y me pareció que es un ser humano estupendo, es de verdad, el mundo necesita gente como él, es un ejemplo a seguir, no tienes idea cómo lo admiro, etcétera. Y resulta que solamente platicó 5 minutos con él, ¿no? O por ejemplo, en el ámbito laboral, si entregas un reporte con una información suficiente que tú sabes que es simplemente una información puntual y punto,
Eh, si tu jefe o jefa o supervisor es histriónico, él diría algo así como, me encantó, o sea, tu reporte me encantó, lo que estás haciendo es realmente importantísimo, no lo pierdas, sigue así como vas. Pero en el fondo tú sabes que pues solamente entregaste un reporte, un informe muy puntual, muy objetivo, que no iba más, con mayores pretensiones que eso, ¿no? Em, También ya decía yo que tienen expresiones emocionales superficiales, pero también tienen expresiones emocionales exageradas en ese mismo sentido. Es decir, si están en una reunión, si están en un evento, puede ser que hablen de cómo han sufrido su infancia, puede ser que hablen de algún trauma que ellos consideran que tuvieron y que no han podido superar, y entonces se ponen a llorar ahí desconsoladoramente enfrente de todos y hacen sentir mal a las personas, hacen sentir incómodas a las personas, obligándolas casi casi a conmiserarse con su desgracia, ¿no? O en el lado opuesto del ánimo, es decir, seguramente has escuchado en una reunión, en un grupo social en donde puede haber una personalidad histriónica que explota en carcajadas, ¿no? Es decir, sí todos se ríen, sí sucedió algo chistoso, sí se contó algo gracioso, etcétera, pero el histriónico o la histriónica va a ser un escándalo, así va a ser una explosión, como yo lo veo, de carcajadas o de ademanes, etcétera, ¿no? Que tú sabes que es una exageración. Eh, las personas histriónicas son influenciables, sobre todo cuando conocen figuras de autoridad que ellos consideran muy muy importantes. Pueden ser influenciables a las sugerencias de un médico, de un abogado, de un docente, del terapeuta, es decir, aquellas personas que ellos consideran, digamos, como muy importantes, van a tener la tendencia a darles esa importancia en la opinión que reciban de estas personas, ¿no? Y en otro sentido también son influenciables en el contexto, por ejemplo, de la moda, podríamos decir. Es decir, difícilmente la moda se va a propagar si no hay histriónicos de por medio. Que los zapatos, que la bolsa, que los vestidos, que los cortes de cabello, que la barba o no barba, etcétera, etcétera. Todo va en esa función. Es, es muy característico, por ejemplo, que las mujeres sean notoriamente femeninas, ¿no? El escote, la minifalda el pantalón entallado, etcétera. En el caso de los varones va más por el lado de lo macho, es decir, es que aquí en Latinoamérica podríamos decir la patilla, el bigote, ¿no? El hablar como todo un macho dominante, podemos decir así, o vestirse también de una manera que lo distingue a uno como muy varonil, como muy masculino, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué otra característica podemos mencionar en la personalidad histriónica? Pueden ser también que ellos consideran más íntimas sus relaciones de lo que en realidad son. Es decir, un mero conocido, ellos lo pueden saludar efusivamente como si fuera un amigo íntimo de toda la vida, ¿no? Y entonces ocasionan también incomodidad social. Si un histriónico apenas si lo conozco y llega y me da un abrazo y grita, maestro, ¿cómo estás? O compadre del alma, etcétera, etcétera, y haciendo aspaviento, pues obviamente la persona más sensata que sabe que no es para tanto, es decir, que no nos conocemos tan íntimamente, tan así, pues se van a sentir incómodos, ¿no? En esas manifestaciones. Inclusive pueden tener evasiones hacia fantasías románticas. Es muy posible que ella o él conocen a alguien y ya tan pronto como lo conocen empiezan si les gustó, empiezan a lo mejor a divagar ahí de que pueden tener una relación con su maestro, con su maestra, con su terapeuta, con su abogado, abogada, etcétera, etcétera. Así muy en general, digamos, serían los comportamientos y las características de una personalidad histriónica. Pero algo que podemos agregar también, que es característico en ellos, es, por ejemplo, que se aburren muy fácilmente y se aburren muy rápido. Tienden a, digamos, a rechazar, por así decir, lo que llega a ser habitual. Yo diría lo que llega a ser rutinario.
Y esto ya tiene implicaciones en el contexto laboral y, por ejemplo, en el contexto de la vida de pareja. Si se aburren por fácilmente o rápidamente por la cuestión habitual, pensemos en el trabajo, ellos podrían decir algo así como, eh, estoy trabajando pero ya me aburrí, necesito algo nuevo o voy a buscar algo nuevo. O bien ellos pueden responder muy bien en este tipo de empleos en donde se solicitan gente que sea capaz de tolerar el trabajo bajo presión y que sea evaluable conforme a metas, conforme a objetivos. Esto va a activar definitivamente al histriónico, le va a representar un reto, lo va a motivar. El asunto es que en un principio puede no tener problemas, pero conforme vaya dando de sí, que no sería raro que, por ejemplo, en una empresa lleven al límite a sus empleados, a quienes aceptan ir tras ciertas metas porcentuales, etcétera. Cada vez les piden una meta mayor y mayor y mayor y cada vez va aumentando. Cuando lleguen a dar de sí, por cuestiones hasta lógicas, se pueden deprimir, ¿no? Pueden dar el bajón tremendo y decir qué pasó, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor los jefes o los de arriba, los directores, les exigieron de más, pero ellos lo van a ver como un fracaso, como algo que no pudieron lograr y por ahí pueden también llegar a una depresión. O renunciar o empezar ya a dar tumbos en el puesto y al grado de que los puedan remover del cargo, etcétera, etcétera. En la vida sentimental no se diga. Si hablamos de un contexto de estabilidad de pareja, pues tenemos que hablar también de habituarse y de hacer una vida rutinaria hasta cierto punto. En la personalidad histriónica se va a aburrir de ello y lo que va a buscar es la novedad, porque de hecho lo que buscan es la novedad, la estimulación, buscan algo que sea realmente para ellos, eh, que los pueda mover, ¿no? Y entonces pueden buscar tener relaciones con alguien más, pueden terminar su relación cuando ya la perciben muy aburrida, etcétera. Y entonces pues ahí también en cuestiones sentimentales salir mal parados tanto ellos como también su pareja. En este sentido, por ejemplo, si tú tienes una pareja en la que tú estás depositando una vida futura, unos planes futuros, una estabilidad en tu vida sentimental, pero la persona en cuestión tiene varias de estas características que menciono, pues lo más probable es que no te vaya a responder en ese sentido. Lo más probable es que lo que ellos busquen es la novedad, es la estimulación, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto ellos sientan que ya pasó el momento de esa efervescencia, van a buscar lo nuevo. En general, esa sería, digamos, lo que describe a una personalidad histriónica. Espero que este video sirva para quienes están interesados en estos temas. Y pues, sin más preámbulo, me despido de ustedes. Cuídense. Gracias.